Magnate dejó a su esposa por no tener hijos árabes. Un año después la vio en un evento con trillizos. Laila, dije, acercándome lentamente mientras mis pasos resonaban sobre el mármol. Hoy la gala será perfecta. Todos esperan ver a la pareja más admirada de la ciudad. Ella giró su rostro hacia mí y me sonrió, una sonrisa cálida pero que no alcanzaba a tocar sus ojos. Esos ojos verdes escondían una tormenta que yo no quería enfrentar. Sí, todo debe ser perfecto, respondió, con un susurro apenas audible. Como siempre. Me detuve frente a ella, intentando leer sus emociones, intentando sentir lo que ella sentía, aunque estaba claro que había una distancia que ningún lujo podía borrar. Desde que nos casamos, supe que Laila era todo lo que cualquier hombre podría desear: elegante, inteligente, amorosa, y con una gracia que hacía que todos giraran la cabeza al pasar. Pero también sabía que su corazón estaba lleno de un amor que yo no estaba dispuesto a corresponder del modo que necesitaba. El motivo era cruel, y no lo podía ignorar. Quería hijos árabes, descendencia que continuara mi nombre y mi linaje, y Laila, a pesar de su amor, no podía darme eso. Nunca lo había podido. No entiendo por qué no lo intentamos de nuevo, dijo ella, con una voz que temblaba apenas perceptiblemente, como si temiera que el eco de sus palabras se rompiera en mil pedazos en aquel salón. Quizá esta vez, quizá. Me sentí atrapado por su mirada, por la sinceridad y la vulnerabilidad que emanaba de su ser. Sin embargo, en mi interior, la decisión estaba tomada desde hace meses. No había tratamiento, no había esperanza, al menos no la que yo estaba dispuesto a aceptar. Laila, mi voz sonaba firme, aunque dentro de mí luchaba contra la culpa que intentaba surgir. Hemos hablado de esto muchas veces. No podemos esperar que algo cambie. Yo necesito continuar con mi familia de otra manera. Ella me miró, y por un instante pensé que el tiempo se detendría, que tal vez, solo tal vez, podría encontrar en sus ojos una chispa de comprensión. Pero lo que vi fue dolor puro, un dolor que me atravesó más que cualquier cuchillo. ¿Quieres decir que, Basa? Su voz se quebró, y un temblor recorrió sus manos mientras trataba de mantener la compostura. ¿Vas a dejarme? Hubo un silencio que parecía eterno. La música del salón, el murmullo de los invitados, todo desapareció para mí. Solo existía ese momento, solo existía ella, y la decisión que me torturaba desde hace meses. Sí, dije, con un hilo de voz. Creo que esto es lo mejor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y no fue la lágrima lenta y silenciosa de la tristeza, sino un torrente que parecía provenir de lo más profundo de su alma. ¿Cómo puedes decir eso?, susurró entre sollozos, apoyándose en la mesa de mármol como si temiera caer. Después de todo lo que hemos compartido, después de todo nuestro amor. Intenté acercarme, tocar su mano, consolarla, pero incluso mi calor era incapaz de detener la marea de su dolor. Por un momento, vi en sus ojos algo que nunca olvidaré: una mezcla de incredulidad, traición y un amor que no se rendía a pesar de todo. Lo sé, y créeme, esto me duele más a mí que a ti, dije, intentando mantener la voz firme. Pero no puedo obligarte a darme algo que no puedes dar. No sería justo para ninguno de los dos. Ella me miró, y por un instante pensé que su mundo se había detenido. Un temblor recorrió su cuerpo, como si cada palabra que pronunciaba fuera un golpe directo a su corazón. Sus lágrimas caían libremente ahora, y la elegancia que siempre la caracterizaba se desmoronaba ante mis ojos. Entonces, dijo finalmente, con un hilo de voz, casi un suspiro de resignación. Entonces esto es el fin. Y en ese instante, rodeados de lujo, luces y música, sentí que todo lo que teníamos, todo lo que alguna vez creímos eterno, se desvanecía como humo en el aire. Laila, la mujer que había amado con todo mi corazón, estaba rota, y yo no podía hacer nada para detenerlo. Mientras la veía retirarse lentamente hacia la puerta del salón, su figura encogida, su vestido rozando el suelo, comprendí que había perdido mucho más que un matrimonio. Había perdido el reflejo más puro de amor que jamás había conocido. Y aunque nadie más lo vería, en mi pecho ardía un fuego de culpa y dolor que no podía apagar.
Mis padres, siempre preocupados por el linaje, comenzaron a recordarme con insistencia la importancia de tener un heredero, un hijo que continuara nuestra sangre. Sus palabras no eran suaves, cada consejo era un recordatorio de mi fracaso. Hijo, me dijo mi padre una tarde mientras observábamos la ciudad desde el ventanal del penthouse. Sabes que nuestra familia depende de ti. No tener descendencia no es una opción. El nombre, el legado, todo se pierde si no actúas. Sentí un nudo en la garganta. La verdad era que, aunque amaba a Layla, su incapacidad para concebir lo que yo deseaba se había convertido en una sombra constante que me consumía. Había noches enteras despierto, pensando en cómo nuestras vidas podían haber sido distintas, y en cómo el deseo de continuar mi linaje me había llevado a tomar decisiones que ahora me atormentaban. Lo sé, padre, respondí, mi voz apenas un susurro, cargada de culpa y tensión. Pero, ¿acaso eso significa que debes hacer lo necesario?, interrumpió él, con la firmeza que solo un hombre acostumbrado al poder podía tener. El amor no siempre basta. Hay deberes, responsabilidades, la familia primero, siempre. Aquellas palabras me golpearon como un martillo. Comprendí que mi decisión de alejar a Layla no había sido solo por mi deseo personal, sino también por la presión de generaciones que me obligaban a actuar como si el corazón no importara. Pero aún así, no podía evitar sentir un vacío inmenso, un dolor que no encontraba consuelo. Recordaba cada gesto de Layla, la manera en que me miraba con ternura incluso cuando sabía que yo estaba distante, la forma en que intentaba convencerme de que nuestro amor era suficiente, que juntos podríamos enfrentar cualquier desafío. Todo eso ahora me perseguía en mis noches de insomnio, y cada recuerdo dolía más que el anterior. Una noche, mientras caminaba por los jardines iluminados por la luna, escuché la brisa entre los árboles y sentí un escalofrío. ¿Qué he hecho?, me susurré a mí mismo. El silencio parecía responderme con un eco vacío: has elegido tu deseo sobre tu amor. Mi corazón latía con fuerza, mezclando remordimiento y una necesidad urgente de encontrar una salida. Fue entonces cuando conocí a Layla, una joven de origen árabe que se convirtió en parte de los círculos sociales que frecuentaba. Su belleza exótica y su sonrisa perfecta parecían ofrecerme la oportunidad de cumplir con aquel deseo que Layla no pudo satisfacer. Pero cada vez que intentaba acercarme a ella, algo dentro de mí se resistía. No era solo el recuerdo de Layla, era la sensación de traición, el peso de la culpa que me hacía temer incluso tocar a otra mujer como si pudiera borrar la huella de mi esposa. Debes tomar una decisión, hijo, me recordó mi madre una tarde, entrando silenciosamente en mi estudio. No puedes seguir en este limbo. O buscas un heredero o vivirás en remordimiento hasta que sea demasiado tarde. Aquellas palabras aumentaban la presión, y mi corazón se encontraba atrapado entre el deseo y la conciencia. Cada decisión me consumía, cada mirada al pasado me recordaba lo que había perdido. Me sentía como un hombre atrapado en un laberinto, no había salida fácil, y cada paso que daba parecía acercarme a un abismo de soledad. Un día, mientras revisaba documentos en mi oficina, recibí una invitación para un evento social que prometía reunir a las familias más influyentes de la ciudad. Algo dentro de mí me hizo detenerme. Quizá pueda ver a Layla allí, pensé, con un temblor que no pude controlar. La posibilidad de encontrarla me llenaba de temor y emoción al mismo tiempo. ¿Cómo estaría ella? ¿Seguiría dolida? ¿Habría superado el abandono? ¿O su mirada me atravesaría como un filo de cuchillo? Recordándome mi crueldad, pasaron los días previos al evento y mi ansiedad creció. Mis pensamientos se mezclaban entre la ambición, el deber y la culpa. Intenté concentrarme en negocios, en proyectos, en cualquier cosa que me alejara de la idea de verla, pero era imposible. La imagen de Layla, su sonrisa, su dolor silencioso, ocupaba cada rincón de mi mente. En una noche especialmente oscura, mientras miraba la ciudad desde el balcón, me pregunté si el deseo de tener hijos valía más que todo lo demás. Podía justificar mi decisión frente a mi conciencia, frente al amor que sentía y que había destruido mi corazón. Me gritaba que no, pero la sociedad y mi familia me empujaban a seguir adelante. Era un conflicto que me desgarraba por dentro,
y por primera vez en mucho tiempo, me sentí vulnerable, débil y humano. Una tarde, mientras revisaba unos contratos en mi oficina, el teléfono sonó. Era mi asistente, con su voz habitual neutra, pero algo en su tono hizo que mi corazón se acelerara. Señor, hay noticias sobre Laila, dijo, dudando, como si temiera lo que me estaba a punto de comunicar. ¿Qué pasa con ella?, pregunté, incapaz de ocultar la ansiedad que me recorría el cuerpo. Ha solicitado la custodia de algunos bienes que compartían. Parece que está decidida a reconstruir su vida, pero, hizo una pausa, también se habla de que podría asistir al evento de la ciudad la próxima semana. Mi respiración se aceleró. Allí estará, la veré, pensé, con una mezcla de temor y ansiedad. Pero al mismo tiempo, un miedo profundo me atravesó. ¿Cómo sería verla después de todo? Podría enfrentar su mirada sin sentirme derrotado esa noche. Mientras caminaba por los corredores silenciosos de la mansión, recordé las conversaciones que habíamos tenido meses antes. Laila siempre había sido paciente, comprensiva, y yo había dejado que mi ambición y mi deseo de cumplir con expectativas sociales destruyeran lo que teníamos. Laila, susurré al aire, como si ella pudiera escucharme. Si tan solo pudiera volver atrás, si tan solo pudiera decirte cuánto lamento todo. Recordé la última vez que la había visto, en aquel salón iluminado, rodeada de lujo y máscaras de sonrisas ajenas. Sus lágrimas habían caído con fuerza, y su dolor había sido un golpe directo a mi corazón. Desde ese momento, mi vida no había sido la misma. Cada decisión, cada intento de seguir adelante, llevaba consigo el peso de mi error. Mientras pensaba en todo esto, un recuerdo específico apareció en mi mente, como una película que se repite una y otra vez ella, tratando de consolarme, diciendo que nuestro amor era suficiente, que juntos podríamos enfrentar cualquier obstáculo. Y yo, ciego ante su entrega, había elegido abandonar. Esa misma noche, en un impulso que no podía controlar, decidí llamarla. Mi mano temblaba al marcar su número, y cuando su voz respondió al otro lado, sentí que mi pecho se comprimía con fuerza. Hola, Laila, dije, tratando de mantener la voz firme, pero quebrándome en el primer instante. Soy yo. Tú, respondió ella, con un hilo de voz, mezclando sorpresa y cautela. No esperaba escucharte. Lo sé, dije, tragando saliva. Sé que no tengo derecho a molestarte, pero necesito hablar contigo, aunque sea por un momento. Hubo un silencio largo, denso, cargado de emociones contenidas. Podía imaginarla sentada, tal vez con lágrimas a punto de caer, tal vez con esa calma que siempre la caracterizaba, pero ahora mezclada con dolor. Está bien, dijo finalmente. Podemos hablar. Pero solo unos minutos. Al escucharla, sentí un peso enorme levantarse, y al mismo tiempo, una ansiedad aún más intensa, como enfrentarla después de todo. Cuando nos encontramos, la vi tal como la recordaba, pero más fuerte, más segura, aunque la tristeza seguía marcando sus ojos. Mi corazón se agitó al verla, y al mismo tiempo, una punzada de culpa me atravesó. Laila, empecé, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. No sé cómo empezar, no. Tienes que empezar, interrumpió ella, con una calma que dolía. Todos sabemos por qué estamos aquí. Tú decidiste que nuestro amor no era suficiente para tu deseo de descendencia. Me sentí herido por la verdad de sus palabras, pero al mismo tiempo, no podía discutirla. Cada palabra era una daga que me recordaba la crueldad de mi decisión. Lo sé, y lo lamento, dije, mi voz temblando. Nunca debí haberte hecho sentir tan insignificante. Ella me miró, sus ojos verdes brillando con lágrimas contenidas. No se trata solo de sentirme insignificante, dijo suavemente. Se trata de que tú elegiste abandonar lo que construimos, y eso deja una marca que no se borra tan fácilmente. La tensión entre nosotros era palpable, y el silencio posterior estaba cargado de un peso que ninguno de los dos podía ignorar. Durante unos segundos, sentí que todo el mundo desaparecía, dejando solo nuestras emociones enfrentándose en un duelo silencioso. Entiendo, susurré, más para mí que para ella.
Entiendo tu dolor, y no espero que me perdones, al menos no todavía. Ella asintió, con una mezcla de tristeza y fuerza. Veremos cómo enfrentamos lo que viene, dijo, con un dejo de esperanza que no estaba completamente apagado. Pero ¿sabes algo? Hizo una pausa dramática. La vida no siempre nos da lo que esperamos, y a veces, la verdad nos sorprende cuando menos lo imaginamos. Sus palabras me dejaron helado, porque dentro de ellas sentí un presagio que no comprendía del todo, un misterio que estaba a punto de revelarse y que cambiaría todo lo que creía conocer. La sensación de suspense era insoportable, sabía que algo inesperado estaba por ocurrir, algo que pondría a prueba mi corazón y mi conciencia de una manera que jamás había experimentado. Layla, dije, incapaz de mantener la calma. No puedo seguir pretendiendo que lo que hice estuvo bien. Cada día, cada noche, pienso en ti, en lo que perdimos, y no hay un momento en que no me duela. Ella me miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, pero con una fuerza que me dejó sin palabras. ¿Y qué quieres que haga? Entonces, su voz era un susurro firme. Que te perdone, que finja que tu abandono no me destrozó. Sentí un nudo en la garganta. Sabía que no podía pedirle nada, que no tenía derecho a exigir perdón, pero una parte de mí anhelaba que ella me escuchara, que entendiera que mi dolor no venía de egoísmo, sino de una lucha interna que me había consumido. No espero eso de ti, respondí, con la voz quebrándose. Solo, necesitaba decirlo. Necesitaba que supieras que cada decisión, cada palabra que pronuncié, me ha perseguido desde que me separé de ti. Ella respiró hondo, como si contuviera toda la fuerza que le quedaba, y luego habló con una calma que me estremeció. Lo que hiciste fue escoger tu deseo sobre nuestro amor. No se trata solo de palabras, sino de acciones. Y tus acciones nos destruyeron a ambos. Por un momento, el silencio nos envolvió, y podía escuchar el murmullo distante de la ciudad, como si el mundo entero supiera que habíamos cruzado un límite que no se podía borrar. Recordé la noche en que la había dejado, el salón lleno de lujo, su rostro lleno de lágrimas, y como la había visto alejarse, marcharse de mi vida como si yo no tuviera derecho a seguirla. Esa imagen me perseguía cada noche, y ahora, ver su fuerza frente a mí, me recordaba cuánto había perdido. Layla, dije finalmente, bajando la cabeza. Tomé una decisión equivocada. Pensé que seguir mi deseo de tener hijos era lo más importante, pero ahora veo que estaba equivocado. Ella me miró, y por un instante creí que mi corazón podía estallar ante la intensidad de su mirada. ¿Entonces qué?, preguntó, su voz apenas un suspiro. Ahora reconoces tu error, ¿qué piensas hacer con eso? Mis manos temblaban y mi voz se quebró mientras hablaba. No puedo cambiar el pasado, no puedo borrar el dolor que te causé, pero estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de mis actos. No busco tu perdón, Layla, solo quiero que sepas que me arrepiento, que cada decisión me ha destrozado. Ella permaneció en silencio, y sentí que el tiempo se detenía. Su respiración era un eco de lo que habíamos sido, de lo que habíamos perdido, y de lo que tal vez nunca recuperaríamos. Sabes, dijo finalmente, con un dejo de tristeza y firmeza, que lo que hiciste no solo me afectó a mí. Nos destruiste a ambos. Mi vida cambió por tu decisión, y cada día que pasó desde entonces fue un recordatorio de tu ausencia. Me sentí atrapado entre la culpa y el deseo de enmendar las cosas, y una sensación de impotencia me recorrió por completo. Cada palabra de Layla era una daga que me recordaba mi fracaso como esposo, como hombre, como ser humano capaz de amar. Tienes razón, susurré, casi para mí mismo. No merezco tu comprensión, ni tu perdón, pero juro que haré lo que esté en mis manos para reparar, aunque sé que nada será suficiente. Ella me miró con una intensidad que me dejó helado. Por un instante, sus ojos parecieron perforar mi alma, buscando en mi interior lo que aún quedaba de sinceridad y amor. ¿Y qué hay de ti?, preguntó, su voz cargada de un desafío silencioso. ¿Qué hay de tu vida ahora? Sin mí tragué saliva, incapaz de responder con certeza. No había respuestas fáciles. Había perdido la oportunidad de vivir con ella, y aunque mi vida seguía llena de lujos y poder, cada logro se sentía vacío, incompleto,
como si nada tuviera sentido sin su presencia. Nada tiene sentido sin ti, dije finalmente, con lágrimas que no pude contener. Nada. Ella me observó, y por un instante, todo lo que nos separaba pareció desvanecerse, aunque solo por un instante. Luego, con una calma que parecía inquebrantable, me dijo, entonces haz algo más que palabras. Demuéstrame, no con promesas, sino con hechos, que lo que dices es verdad. Porque si no, nunca podremos superar lo que pasó. Su mirada, firme y desafiante, me hizo comprender que mi decisión de abandonar a Layla no solo había destruido nuestra relación, sino que había marcado nuestras vidas de manera irreversible. La culpa me consumía, y la necesidad de enfrentar las consecuencias de mis actos se volvió insoportable. Cada latido de mi corazón me recordaba que aquel capítulo de nuestra historia aún no estaba cerrado, y que lo que estaba por venir podía cambiarlo todo, para bien o para mal. Mientras caminábamos en silencio hacia la avenida principal, sentí una mezcla de miedo y esperanza. Miedo de enfrentar lo que Layla había construido sin mí, esperanza de que aún quedara una oportunidad, aunque pequeña, de redimir lo que había perdido. El futuro se presentaba incierto, cargado de suspense y emociones que no podía controlar, y supe que cada momento que pasara junto a ella sería un desafío, un enfrentamiento con mi propia conciencia y con la mujer que aún amaba con cada fibra de mi ser. Layla, susurré, intentando acercarme, pero manteniendo la distancia necesaria para no invadir su espacio. Sé que he cometido errores que no tienen excusa, y aún así, cada día me arrepiento de haberte lastimado. Ella me miró, y en su mirada había un fuego que no podía apagar. Arrepentimiento, dijo, con voz firme, aunque cargada de dolor. ¿Crees que eso puede borrar meses de soledad, de humillación y de lágrimas? ¿Crees que simplemente decir, lo siento, va a reparar? Todas sus palabras me atravesaron como una flecha. Cada frase era un recordatorio de lo que había perdido, de la fuerza que había tenido que reunir para seguir adelante sola. Podía sentir su dolor como si fuera mío, y al mismo tiempo, una culpa insoportable me oprimía el pecho. No lo sé, dije, con la voz temblorosa. Solo sé que no hay un solo momento en que no piense en ti, en nosotros, en lo que destruí por seguir un deseo que ahora me parece tan vacío. Ella respiró hondo, como si intentara calmar la tormenta que se agitaba dentro de ella, y me observó con una mezcla de incredulidad y fuerza. ¿Sabes lo que más duele, incluso más que tu abandono?, preguntó, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Es ver que alguien a quien amé con todo mi corazón podía decidir que mi amor no era suficiente. Sentí un dolor tan intenso que creí que mi corazón iba a estallar. Cada palabra que pronunciaba era una daga que me recordaba la magnitud de mi error. Y, sin embargo, no podía apartar la mirada de ella. Cada rasgo de su rostro, cada emoción contenida, me obligaba a enfrentar mi propia fragilidad. Lo sé, susurré, intentando mantenerme firme, aunque mi voz se quebraba. Nunca imaginé que el dolor que causaría sería tan profundo. No hay excusa que lo justifique. Ella cerró los ojos por un instante, y al abrirlos, me dio una mirada que lo decía todo: fuerza, decisión y una independencia que había construido en mi ausencia. ¿Y qué esperas ahora?, preguntó, con un hilo de voz, casi un reto silencioso. Que regrese contigo, que todo vuelva a ser como antes. No pude responder de inmediato. La verdad era que no sabía qué esperar, ni qué quería realmente. Solo sabía que cada palabra de Layla me perforaba el alma y me hacía cuestionar cada decisión que había tomado. No espero eso, dije finalmente. Solo quería que supieras lo que siento, aunque sé que no cambia nada. Solo quería ser honesto contigo. Hubo un silencio pesado entre nosotros, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Podía escuchar mi respiración, la de ella, el leve ruido de la ciudad a lo lejos. Cada segundo estaba cargado de emociones, de dolor contenido, de preguntas sin respuesta. Honestidad, dijo ella finalmente, con un leve suspiro. La honestidad llega tarde cuando alguien decide irse en lugar de quedarse. Pero aún así, hizo una pausa, como evaluando sus propias palabras. Gracias por decirlo. Sus palabras, aunque simples,
tenían un peso que me golpeó con fuerza. Era la primera señal de que aún había humanidad entre nosotros, que no todo estaba destruido, aunque la herida seguía abierta. Layla, dije, con voz temblorosa. No puedo cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que siempre tendrás un lugar en mi vida, aunque sea lejos de mí. Aunque solo sea para desearte felicidad, aunque no esté a mi lado. Ella bajó la mirada, y pude ver cómo un par de lágrimas resbalaban por sus mejillas. Su dolor era real, profundo, pero también había una fortaleza que me dejaba sin aliento. No necesito tus palabras, dijo, finalmente levantando la vista con determinación. Necesito ver acciones. Necesito ver si eres capaz de enfrentar lo que causaste, de entender que tu abandono no solo me dañó a mí, sino también a lo que podríamos haber construido juntos. Sentí un escalofrío recorrerme. Cada palabra de Layla estaba cargada de un peso que no podía ignorar. Era un desafío, un recordatorio de mi responsabilidad y de la magnitud de lo que había perdido. Lo haré, dije con firmeza, aunque el miedo me quemaba por dentro. Haré todo lo posible para demostrarte que estoy arrepentido y que puedo enmendar lo que destruí, aunque sé que será imposible borrar todo el daño. Ella me observó en silencio por un momento que se sintió eterno. Su mirada era una mezcla de juicio y de una leve esperanza que no podía ignorar. Era como si me dijera, tu dolor es real, pero ahora debes enfrentarlo, y cada paso que des será medido frente a lo que rompiste. Mientras caminábamos por la ciudad, pude sentir la distancia emocional que todavía existía entre nosotros, pero también una tensión que prometía que nuestro futuro estaba lejos de estar definido. Cada palabra, cada silencio, cada emoción contenida nos acercaba y nos alejaba al mismo tiempo, y la sensación de que algo estaba por suceder crecía con cada segundo. Prepárate, dijo Layla finalmente, con una voz suave pero firme. Lo que viene no será fácil, y quizá nada vuelva a ser como antes. Pero si hay algo que aún podemos salvar, dependerá de lo que ambos estemos dispuestos a enfrentar. Desde el primer día, Layla comprendió que no podía depender de nadie más para encontrar su estabilidad. Sus días comenzaban temprano, con la ciudad despertando a su alrededor, y cada tarea era un recordatorio de la realidad que debía enfrentar. Caminaba por calles que antes había recorrido con lujo y comodidad, pero ahora cada esquina, cada aroma, le hablaba de independencia, de lucha y de dolor. Debo seguir adelante, se decía a sí misma, con la voz apenas audible, mientras ajustaba su bolso y caminaba hacia su trabajo. No puedo dejar que esto me destruya, no otra vez. Las semanas se convirtieron en meses, y cada decisión que tomaba estaba cargada de responsabilidad y madurez. Aprendió a manejar su propio dinero, a resolver problemas que antes habría delegado, y a enfrentar la vida con una fortaleza que ni ella misma sabía que poseía. Pero, aun con todo ese esfuerzo, la soledad se sentía como un manto invisible que la seguía a cada paso. Una tarde, mientras revisaba documentos en su pequeño apartamento, recibió una llamada inesperada de una amiga cercana. Layla, ¿cómo estás?, preguntó con preocupación. Hace meses que no hablamos. Estoy sobreviviendo, respondió Layla, con un suspiro que traicionaba su cansancio emocional. No es fácil, pero voy aprendiendo a vivir con ello. Lo sé, amiga, dijo la voz al otro lado, cálida y comprensiva. Pero me sorprende verte tan fuerte. Pensé que te habría consumido la tristeza. Lo intentó, respondió Layla, con un leve temblor en su voz. Cada día, cada momento, sentí que me faltaba el aire. Pero aprendí que si quería seguir adelante, debía encontrar fuerza dentro de mí misma. No puedo depender de nadie más, ni siquiera de quienes me lastimaron. Mientras colgaba, Layla se quedó mirando la ventana, observando la ciudad iluminada por la luz del atardecer. Recordó cada momento con él, cada palabra que le había dicho, cada lágrima que había derramado. Y sintió como la rabia, el dolor y la tristeza se mezclaban con una nueva sensación de determinación. Si él piensa que puedo quedarme rota para siempre, murmuró, está equivocado. Aprenderé a vivir sin él, y más fuerte que nunca. El tiempo continuó avanzando, y Layla se sumergió en su trabajo,
en sus estudios y en cada pequeño logro que alcanzaba. Pero no solo era su independencia lo que crecía, sino también su capacidad de amar de nuevo, de valorar lo que verdaderamente importaba y de reconstruir su corazón con cuidado y paciencia. Una noche, mientras regresaba a casa, escuchó en la televisión noticias sobre un evento social que reuniría a las familias más influyentes de la ciudad. Su corazón dio un vuelco inesperado. Un evento, susurró, mientras su mente volvía a él. Estará allí, lo veré. El pensamiento la llenó de ansiedad y emoción a partes iguales. No podía negar que parte de su corazón aún lo extrañaba, pero ahora era diferente. Había aprendido a valorarse a sí misma y a su fuerza, y no permitiría que la incertidumbre la paralizara. Durante ese año, Layla también descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Entre visitas al médico y cuidados personales, se enteró de que estaba esperando trillizos. La noticia fue un torbellino de emociones: miedo, incredulidad, alegría y una mezcla de anticipación y ansiedad que la dejó sin aliento. Trillizos, murmuró, sentada en su sala, con las manos sobre su vientre. No puedo creerlo, esto es, mi vida me está dando algo que jamás imaginé, y lo voy a proteger, cueste lo que cueste. Mientras sentía las primeras patadas de sus hijos, un sentido profundo de amor y responsabilidad la invadió. Ya no era solo Layla, sino madre de 3 vidas que dependerían de ella, y cada decisión que tomara tendría un impacto directo en su felicidad y la de ellos. Los meses siguientes fueron un desafío constante. Entre citas médicas, preparación del hogar y momentos de reflexión, Layla comenzó a construir una rutina llena de amor, fuerza y resiliencia. Cada noche, cuando sentaba a sus trillizos y los observaba dormir, sentía una mezcla de gratitud y determinación que la fortalecía. Vamos a salir adelante, pequeños, susurraba, acariciando sus pequeñas manos. Nadie podrá quitarnos esto. Nadie podrá destruir lo que hemos construido juntos. A pesar de la alegría de su embarazo y el amor creciente por sus hijos, una sombra persistente se mantenía: el recuerdo de él, de su abandono, de la injusticia de su decisión. Cada emoción, cada pensamiento, estaba cargado de la expectativa de que algún día lo vería de nuevo, que la vida los pondría frente a frente de maneras inesperadas y dramáticas. Layla se levantaba cada día con una mezcla de miedo y esperanza, consciente de que su fortaleza sería puesta a prueba, y que el destino tenía planes que aún no podía imaginar. Su vida había cambiado radicalmente, y aunque su corazón aún guardaba cicatrices, estaba lista para enfrentar lo que viniera. No importa lo que traiga el futuro, murmuró una noche, mirando la ciudad desde su ventana. Estoy lista. He aprendido a vivir, a amar y a luchar. Y si él aparece nuevamente, será él quien deba enfrentar mi fuerza, no al revés. Respira, Layla, murmuró para sí misma, mientras se tomaba un momento para calmar el torbellino de emociones. Esto no es solo por ti, es por ellos, por mis hijos, por todo lo que hemos construido. No puedo dejar que nada ni nadie me haga retroceder. Mientras caminaba hacia el coche, sentía cada mirada en la calle, cada comentario que pasaba desapercibido, pero que su intuición captaba como si fueran señales del destino. Cada paso la acercaba a un pasado que no había olvidado y a un presente que ella había forjado con esfuerzo y resiliencia. Su vientre, ya avanzado con los trillizos, le recordaba la vida que había decidido proteger y luchar por ella. Cuando entró al salón del evento, la magnificencia del lugar la dejó por un momento sin aliento. Candelabros colgaban del techo, reflejando luces que iluminaban un mar de rostros sofisticados y vestidos de gala. Entre la multitud, sus ojos buscaban de manera casi instintiva una figura familiar: él. Y allí estaba, como si el tiempo no hubiera pasado, con su porte elegante y mirada segura, pero con una sombra de inquietud que no podía ocultar. Al cruzar sus miradas, algo dentro de ambos se detuvo. La multitud parecía desaparecer, y por un instante, solo existían ellos dos. Mi corazón se aceleró, y pude sentir cómo su presencia me atravesaba de manera intensa y dolorosa. Layla, susurré, casi para mí mismo, mientras avanzaba hacia ella con pasos cautelosos. No esperaba encontrarte así. Ella me miró, y su mirada, cargada de fuerza y dignidad, me dejó sin palabras.
No esperabas encontrarme fuerte, ¿verdad?, dijo con un tono que mezclaba desafío y calma. He aprendido a vivir sin ti, y no voy a permitir que tu presencia me desestabilice. Sentí un golpe de culpa y admiración simultáneamente. Cada palabra de Layla estaba cargada de verdad y poder, y por primera vez comprendí que ella ya no era la mujer vulnerable que había dejado atrás. No, no quiero desestabilizarte, dije, con voz temblorosa. Solo quiero que sepas que cada día sin ti me ha hecho entender lo que realmente importa. Ella me observó en silencio, y luego sonrió, una sonrisa que no alcanzaba a ocultar su fuerza interior y la madurez que había alcanzado. ¿De verdad crees que tus palabras pueden cambiar algo ahora?, preguntó, mientras sus manos se movían suavemente sobre su vientre, donde los trillizos se movían de manera imperceptible. La vida no se detuvo mientras tú estabas ausente. He aprendido a luchar, a proteger lo que es mío y lo que es de ellos. Sentí un nudo en la garganta. Cada palabra me atravesaba, recordándome que mi abandono no solo había causado dolor, sino que había creado una mujer capaz de enfrentarlo todo por su propio bien y por sus hijos. Layla, dije, acercándome un poco más, aunque respetando su espacio. No espero que me perdones, ni que olvides lo que pasó, solo quiero que veas que estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de mis actos. Ella me miró fijamente, evaluando cada palabra, y luego suspiró profundamente, dejando entrever un atisbo de vulnerabilidad que pocas veces mostraba. Si quieres enfrentar las consecuencias, tendrás que demostrarlo. No basta con palabras ni arrepentimiento. Si realmente quieres algo de mí, tendrás que mostrarme con hechos que entendiste el daño que causaste. Mientras hablábamos, un leve murmullo recorrió la sala y pude notar cómo algunos invitados comenzaban a darse cuenta de la tensión entre nosotros. Sin embargo, mi atención estaba completamente en Layla, en su fuerza, en su dignidad, y en la emoción que no podía controlar. ¿Sabes qué es lo más difícil?, dijo ella, bajando la voz, casi un susurro que parecía solo para mí. Es aceptar que mis hijos crecen en un mundo donde tú no estuviste presente. Cada sonrisa que les doy, cada abrazo, cada noche que paso consolándolos, tú no estuviste. Sentí un dolor agudo en el pecho. Cada palabra de Layla era un recordatorio de lo que había perdido y de la magnitud de mi error. Y, sin embargo, no podía apartar la mirada de ella, cada rasgo de su rostro, cada emoción contenida, me obligaba a enfrentar mi propia fragilidad. Lo sé, dije finalmente, con voz temblorosa. Sé que no merezco nada, pero quiero intentar, aunque sea poco a poco, demostrarte que puedo cambiar, que puedo estar presente, y que lo que pasó no define lo que aún podemos construir juntos. Ella me observó en silencio, y por un instante, sentí que todo el mundo desaparecía. Su mirada era un desafío, una prueba de mi sinceridad y de mi capacidad de arrepentimiento. Tendrás que trabajar mucho, dijo finalmente, con una mezcla de firmeza y suavidad. Y no solo por mí, sino por ellos. Si quieres algo en esta vida, tendrás que demostrarlo. Layla, susurré, incapaz de pronunciar palabra más fuerte, mientras mi corazón palpitaba con una mezcla de emoción, miedo y asombro. Ellos son. Ella me miró con una firmeza inquebrantable, pero con un brillo en los ojos que mezclaba orgullo y desafío. Sí, dijo con calma, aunque la emoción temblaba en su voz. Estos son nuestros hijos. Trillizos, para ser exactos. Y créeme, cada uno de ellos es un recordatorio de lo que perdimos, y de lo que yo logré reconstruir. Mis piernas temblaron y sentí que un vértigo me atravesaba. Allí estaban, los tres pequeños seres que eran parte de mí, aunque no los hubiera conocido, los frutos del amor que Layla y yo alguna vez compartimos. No podía articular palabras, cada intento se quedaba atrapado en mi garganta, y mi corazón se sentía como si fuera a estallar. ¿Puedo acercarme?, pregunté con voz apenas audible, temblando de emoción y temor. No tan rápido, respondió Layla, con firmeza, colocando una mano protectora sobre el vientre de uno de los bebés que sostenía en brazos. Ellos no te conocen. Y no quiero que nadie los confunda con emociones que no entienden. Esto es mi vida,
mi responsabilidad, y hasta que demuestres que puedes estar aquí sin lastimarnos, mantendremos distancia. Sentí una mezcla de culpa y desesperación. Cada palabra de Layla era un recordatorio de que mi ausencia había dejado cicatrices que no podían borrarse con palabras, y que ahora debía enfrentar la realidad de mis decisiones frente a estos pequeños seres que eran la evidencia viviente de mi error. Lo entiendo, dije, tragando saliva, con la voz quebrada. No busco que confíen en mí de inmediato, solo quiero estar presente. Quiero intentarlo, aunque sé que será difícil. Ella me miró fijamente, evaluando cada palabra, cada emoción que emanaba de mí, y luego suspiró profundamente. Está bien, dijo, finalmente, con un dejo de suavidad que no había mostrado antes. Pero primero tendrás que demostrar que realmente entendiste lo que tu abandono significó para mí y para ellos. No basta con palabras ni con arrepentimiento. Me acerqué lentamente, cada paso cargado de tensión, de emoción y de miedo a equivocarme. Los trillizos me miraban, sus ojos grandes y curiosos, y un instinto protector me invadió de inmediato. Sentí una conexión instantánea que no había anticipado aquellos. Pequeños seres eran parte de mí, y al mismo tiempo, un reflejo de la fortaleza y amor de Layla. Hola, susurré con cuidado, agachándome un poco para estar a su altura. Soy tu padre. Sé que no me conocen, y entiendo si sienten miedo o confusión. Solo quiero que sepan que estoy aquí, y que quiero aprender a ser parte de sus vidas. Los bebés me miraban en silencio, y aunque no podían comprender mis palabras, sentí que algo profundo se estaba estableciendo. Sus pequeñas manos tocaron mi camisa con curiosidad, y un escalofrío recorrió mi espalda. Cada contacto era un recordatorio de que ahora había una responsabilidad tangible, de que mi vida ya no podía girar solo en torno a mí. Layla me observó mientras interactuaba con ellos, evaluando mis movimientos, mi paciencia, mi sinceridad. Sus ojos brillaban con un orgullo contenido y una cautela que no podía ignorar. No creas que esto significa que todo está resuelto, dijo, con firmeza. Cada gesto que hagas contará, cada decisión que tomes será observada. No voy a permitir que vuelvan a lastimarnos. Lo sé, dije, con voz temblorosa. Y lo entiendo. Pero también quiero que sepan que, aunque llegue tarde, estoy dispuesto a aprender, a estar presente y a protegerlos como merecen. Ella suspiró, y por un momento, la tensión entre nosotros pareció suavizarse, aunque la distancia emocional todavía estaba allí. Sin embargo, el simple hecho de sostener la mirada de mis hijos y sentir su curiosidad me hizo comprender la magnitud de lo que había perdido y lo que ahora debía reconstruir. Entonces, dijo ella finalmente, con un tono que combinaba advertencia y leve esperanza. Este es el primer paso. Y créeme, no será fácil. Pero si realmente estás dispuesto a cambiar y a demostrar tu compromiso, entonces quizá podamos encontrar una manera de avanzar, juntos, paso a paso. Sentí un alivio y una emoción tan intensa que las palabras no eran suficientes. Cada gesto, cada respiración, cada mirada de los trillizos me recordaba que la vida me estaba ofreciendo una segunda oportunidad, aunque llena de desafíos y responsabilidades que jamás había imaginado. Haré lo que sea necesario, susurré, con lágrimas que no podía contener. No solo por mí, sino por ellos, y por ti. Ella me observó, y por un instante, su mirada se suavizó, dejando entrever un atisbo de esperanza que nunca antes había sentido. Los trillizos, ajenos al drama que los rodeaba, continuaban explorando mi presencia con curiosidad, y yo entendí que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Hola, pequeños, susurré, tratando de que mi voz sonara tranquila y cálida. Soy su padre, sé que no me conocen todavía, y entiendo si sienten miedo. Solo quiero que sepan que estoy aquí para ustedes. Los tres niños me miraban con ojos grandes y atentos, sin saber exactamente qué pensar, pero algo en mi presencia parecía despertar su curiosidad. Uno de ellos, el más pequeño, extendió su mano hacia mí con un gesto lento y cauteloso. Mi corazón se encogió y una lágrima rodó por mi mejilla. ¿Puedo?, pregunté suavemente, como si el niño pudiera entender mi respeto por su espacio.
¿Puedo tocar tu manita? El niño asintió levemente, y al sostener su pequeña mano en la mía, sentí un calor indescriptible recorrer mi cuerpo. Era como si, de repente, una parte de mí que había estado rota comenzara a reconstruirse. Cada latido de mi corazón resonaba con amor y miedo, con culpa y esperanza, mientras los otros dos se acercaban lentamente, imitando el gesto de su hermano. Layla me observaba, y su mirada era una mezcla de orgullo y tensión. Sus labios se comprimieron, pero no dijo nada. Sabía que cada interacción que teníamos con los niños estaba cargada de significado, cualquier error podría romper la frágil confianza que comenzaba a formarse. Son increíbles, dije, con la voz quebrada, mientras acariciaba la cabeza del niño que tenía en brazos. No puedo creer que sean míos, y de ti. Cada uno de ustedes es un milagro. Uno de los niños, con sus ojos grandes y curiosos, se acercó más a mí, apoyando su cabecita en mi hombro con un gesto instintivo de confianza. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que me costaba respirar. Layla, dije, mi voz apenas un susurro. Gracias por permitirme esto, aunque sea solo un momento. Ella me miró fijamente, y por primera vez en todo el tiempo que habíamos estado separados, su expresión suavizó un poco. Sus labios esbozaron un gesto que podría llamarse sonrisa, aunque contenida, y sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y cautela. No creas que esto significa que todo está arreglado, dijo, con firmeza, mientras mantenía a los otros dos trillizos a su lado. Solo significa que estás dando el primer paso. Pero cada acción futura contará, y si quieres formar parte de sus vidas, tendrás que demostrarlo constantemente. Asentí, sintiendo una determinación profunda crecer dentro de mí. Cada lágrima, cada temblor, cada latido me recordaba que este era un momento que cambiaría todo, y que no podía desperdiciarlo. Lo entiendo, dije, tomando aire profundamente. No hay palabras que puedan reparar lo que pasó, pero quiero aprender. Quiero estar aquí para ustedes, y para ti, Layla. No solo hoy, sino siempre. Los trillizos comenzaron a moverse con más confianza, acercándose aún más a mí, y yo sentí una alegría tan intensa que casi me hacía perder el control de mis emociones. Cada risa pequeña, cada gesto de curiosidad, cada caricia que me ofrecían era un recordatorio de que había algo más grande que mi ego, que mi orgullo y que mi culpa, la familia que había abandonado y que ahora podía intentar recuperar. Mira, Layla, dije, mientras uno de los trillizos colocaba su manita sobre mi mejilla. Ellos me aceptan. Y eso me da esperanza de que aún podemos reconstruir algo verdadero. Ella respiró hondo, y por un instante, pude ver cómo su rigidez se suavizaba. Su corazón, que había estado protegido por tanto tiempo, comenzaba a abrirse ante la evidencia de que yo estaba dispuesto a enfrentar mis errores y a amar a nuestros hijos de manera genuina. No te confíes demasiado, dijo finalmente, con un leve toque de humor y advertencia. Ellos son pequeños, pero saben lo que quieren, y su confianza se gana día a día. Pero debo admitir, hizo una pausa, su mirada más suave. Me alegra ver que estás dispuesto a intentarlo. Sentí una emoción tan intensa que me dejó sin aliento. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo y la culpa se mezclaban con una esperanza tangible, con la sensación de que había comenzado a reparar lo que estaba roto. Mientras los trillizos se aferraban a mí, sentí un amor que superaba cualquier arrepentimiento, un vínculo que no podía negarse ni ignorarse. Prometo, susurré, con lágrimas rodando por mis mejillas. Prometo que no los decepcionaré. Haré todo lo posible para ser un buen padre, y para estar a tu lado también, si tú me lo permites. Ella me miró fijamente, y por primera vez sentí que su corazón se abría a la posibilidad de un futuro diferente, un futuro donde la culpa, la pérdida y el abandono podrían transformarse en perdón, en reconstrucción y en amor. Los trillizos, ajenos a la complejidad de nuestras emociones, continuaban explorando mi presencia con curiosidad y confianza incipiente. Y mientras sostenía a uno de ellos y los otros dos me observaban de cerca, supe con certeza que aquel instante marcaba un antes y un después en nuestras vidas. Pero había un brillo nuevo, una mezcla de curiosidad y leve esperanza que me decía que estaba dispuesta a permitirme este acercamiento.
Está bien, dijo Laila, suavizando ligeramente su tono. Puedes sentarte un momento con ellos, pero recuerda que esto es solo el comienzo. Cada acción que tomes contará. Asentí con un nudo en la garganta, mientras me arrodillaba frente a los niños, intentando controlar la emoción que me inundaba. Los trillizos se movían a mi alrededor con curiosidad, sus pequeñas manos explorando mi ropa y mi rostro, y cada contacto enviaba un escalofrío de amor y arrepentimiento directo a mi corazón. Hola, pequeños, susurré, tratando de mantener la voz suave y reconfortante. Soy su padre, y sé que no me conocen todavía, pero quiero que sepan que estoy aquí para ustedes, para protegerlos y cuidarlos. Uno de los trillizos, el más grande, me miró fijamente, como evaluando si podía confiar en mí. Lentamente, se acercó y se apoyó sobre mi hombro, permitiéndome sostenerlo. Sentí que una parte de mi corazón que había estado rota durante tanto tiempo comenzaba a recomponerse. No te muevas, susurró Laila, sonriendo apenas, mientras los otros dos observaban con atención. Este es un primer paso importante. Ellos necesitan sentir seguridad, y tú debes demostrar que puedes proporcionarla. Lo haré, dije, con lágrimas que se escapaban de mis ojos. Haré todo lo posible para que se sientan seguros y amados. Por favor, confíen en mí, aunque solo sea un poquito cada día. El segundo trillizo, una pequeña niña con ojos brillantes y curiosos, se acercó con cautela y colocó su manita en mi brazo. La sostuve con suavidad, como si fuera un tesoro frágil, y sentí que mi respiración se aceleraba. Cada pequeño gesto de los niños era una muestra de confianza que me obligaba a ser consciente de cada movimiento, de cada palabra. Ellos, susurré para mí mismo. No puedo creer que estos pequeños seres sean míos. Esto es un milagro, y yo casi lo perdí todo. Laila me observaba mientras interactuaba con los trillizos, evaluando cada gesto, cada palabra, y podía sentir la tensión y la emoción en su mirada. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron y no hicieron falta palabras. Ambos entendimos que este momento era un hito, un paso crucial en la reconstrucción de nuestra relación y en la reconciliación con nuestros hijos. No olvides, dijo finalmente Laila, con un tono suave pero firme. No es suficiente con que los sostengas hoy. Debes demostrarles, día tras día, que pueden confiar en ti. Que no desaparecerás de sus vidas como lo hiciste antes. Lo sé, respondí, con voz temblorosa. Esta vez, no me iré. No los dejaré. No volveré a cometer los mismos errores. Los trillizos comenzaron a reír suavemente, y uno de ellos, el más pequeño, se acomodó en mi regazo, mientras los otros dos se mantenían a mi lado, explorando cada gesto y palabra. Era un momento cargado de ternura, pero también de tensión emocional. Cada sonrisa, cada contacto, cada respiración compartida era un recordatorio de la responsabilidad y del amor que debía demostrar constantemente. Laila, dije, mirando a la mujer que había reconstruido su vida con tanta fuerza. Gracias por permitirme este momento. Sé que no es fácil, y sé que aún tengo mucho por demostrar. Pero prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para ser el padre que ellos merecen y, si tú me lo permites, alguien en quien puedas confiar también. Ella me miró con un brillo nuevo en sus ojos, una mezcla de orgullo y cautela. Sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa, apenas perceptible, pero significativa. Hoy es un buen comienzo, dijo. Pero recuerda que esto es solo el primer paso de muchos. Si realmente quieres ser parte de sus vidas, tendrás que mostrarlo todos los días. Mientras sostenía a los trillizos en mis brazos, sentí una emoción tan intensa que me dejó sin aliento. Cada gesto, cada sonrisa, cada mirada era un recordatorio de que la vida nos estaba dando una segunda oportunidad, pero que esta oportunidad debía ganarse con paciencia, amor y compromiso. Los trillizos, ajenos a la complejidad de nuestros sentimientos, jugaban y exploraban mi presencia, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía empezar a reparar lo que había roto, no solo con Laila, sino con los hijos que habían nacido del amor que alguna vez compartimos. Vamos a hacerlo bien, pequeños, susurré, acariciando sus cabecitas. Vamos a construir algo hermoso, juntos. Mira, Laila, dije suavemente,
mientras uno de los trillizos se acomodaba en mi regazo y los otros dos me miraban con curiosidad. Cada sonrisa de ellos, cada pequeño gesto, me enseña lo que significa amar de verdad. Ella me observó, y por un instante pareció relajarse, aunque sus brazos seguían cruzados sobre su pecho, protectores y vigilantes. No creas que esto significa que confío ciegamente en ti, dijo, con voz firme. Cada acción que hagas ahora contará, y ellos lo perciben. Si cometes un error, ellos lo sentirán. No es solo amor, es confianza, y la confianza se gana. Asentí, comprendiendo plenamente la magnitud de sus palabras. Cada momento que pasara con los trillizos era una prueba silenciosa de mi compromiso, de mi capacidad para enmendar lo que había destruido y para demostrar que podía ser alguien presente y confiable en sus vidas. Lo sé, dije, con voz temblorosa. Y no voy a desperdiciar ni un instante. Quiero aprender a ser su padre, a ganar su confianza, y a demostrarte a ti que puedo hacerlo bien. Uno de los trillizos, el más pequeño, comenzó a reír mientras yo le hacía un pequeño juego de cosquillas en los brazos. Sentí como mi corazón se llenaba de alegría y emoción, y como cada gesto de risa me acercaba un poco más a ellos. «Papá», exclamó uno de los niños, sorprendiéndome. «Más». Mi respiración se detuvo por un instante. Había escuchado la palabra que tanto había esperado, pronunciada por la boca de mi hijo. Mi corazón se desbordó de emoción, y no pude contener las lágrimas que comenzaron a rodar por mis mejillas. «Sí, sí, más», susurré, entre sollozos. «Siempre más, siempre aquí para ustedes». Laila me miró, y por un instante, la dureza de su mirada se suavizó. Sus labios se curvaron ligeramente, apenas perceptible, pero suficiente para que yo entendiera que estaba empezando a permitirme entrar en nuestras vidas. «Veo que los entiendes mejor de lo que creía», dijo, con un toque de orgullo y suavidad en su voz. «Pero recuerda, cada día será un desafío. Ellos sienten cada emoción, cada intención. No puedes fingir nada». «Lo sé», dije, secándome las lágrimas. «No quiero fingir nada. Solo quiero ser real con ellos, y demostrarles que pueden confiar en mí». Uno de los trillizos comenzó a jugar con mis dedos, mientras otro se apoyaba en mi hombro, y sentí como un lazo silencioso, pero poderoso, comenzaba a formarse entre nosotros. Cada movimiento, cada gesto de cercanía, era un puente que conectaba mi corazón con el suyo, y me hacía comprender que, aunque había perdido tiempo, todavía podía construir algo auténtico y duradero. «Papá, ¿nos vas a llevar a jugar?», preguntó uno de los niños, con voz tímida pero llena de curiosidad. Mi corazón se aceleró con la simpleza de la pregunta. Era un paso pequeño, pero significativo, una señal de que empezaban a aceptarme en sus vidas de manera gradual. «Sí, vamos a jugar», dije, sonriendo mientras levantaba suavemente a uno de ellos y los otros dos me seguían con movimientos cautelosos. «Pero primero, tenemos que aprender a cuidarnos unos a otros, a respetarnos, y a sentir que esto es un espacio seguro». Laila me observó mientras interactuaba con los trillizos, y pude ver cómo su rostro mostraba una mezcla de emoción y cautela. Era evidente que cada pequeño gesto de los niños hacia mí la hacía reconsiderar lo que había creído imposible, que yo podía formar parte de sus vidas sin causar daño. «Están empezando a confiar en ti», dijo, con un tono que mezclaba orgullo y advertencia. «No lo arruines. Cada día será así, momentos pequeños, decisiones constantes. Si fallas, ellos lo sentirán». «Lo sé», respondí con firmeza. «Y no voy a fallar. Lo prometo. Cada día, cada instante, haré lo posible para demostrarles que pueden confiar en mí, y que tú también puedes confiar en mí». Los trillizos se movían a mi alrededor con alegría, explorando, riendo, y yo sentía un calor profundo en el corazón que nunca antes había experimentado. Era la mezcla perfecta de amor, miedo, culpa y esperanza, un torbellino de emociones que me recordaba que, aunque había perdido tiempo, aún podía construir un vínculo real y profundo con ellos. «Vamos a aprender juntos», susurré, acariciando sus cabecitas. «Cada día,
cada momento será para estar más cerca, para confiar más, para amarnos más. Y mientras Layla me observaba, con una expresión que alternaba entre cautela y un leve orgullo, supe que este era un punto de inflexión. La reconstrucción de nuestra familia no sería inmediata ni fácil, pero la semilla de la confianza había comenzado a crecer, y con cada gesto de amor compartido, la esperanza de un futuro donde los trillizos pudieran conocer el amor pleno de su padre y la fortaleza de su madre se hacía más tangible. Necesitamos hablar, dijo Layla, su voz firme pero cargada de emoción. No podemos avanzar si no dejamos claros los sentimientos y las verdades que quedaron pendientes. Asentí, sabiendo que cada palabra que pronunciaría sería crucial, no solo para nuestra relación, sino también para demostrarle a Layla y a los trillizos que podía enfrentar mis errores y asumir mis responsabilidades. Lo sé, dije, tragando saliva mientras mi corazón latía con fuerza. Estoy listo. Quiero que digas todo lo que sientes, y escucharé cada palabra, aunque duela. Ella respiró profundamente, y sus ojos brillaron con una mezcla de rabia contenida y tristeza. ¿Sabes cuánto dolió que me dejara sola, embarazada, sin nadie a mi lado?, preguntó, con un hilo de voz tembloroso pero firme. ¿Sabes lo que fue enfrentar todo sin ti, cargar con miedo, incertidumbre y soledad, mientras tú, simplemente desaparecías de nuestras vidas? Mi garganta se cerró y sentí un peso insoportable sobre mis hombros. Cada palabra de Layla era un látigo que me recordaba mi error, y no había excusa que pudiera aliviarlo. Lo sé, Layla, dije con la voz quebrada. No hay justificación para lo que hice. Me duele cada segundo que pasé lejos de ti y de ellos, y estoy dispuesto a asumir cada consecuencia. Sé que las palabras no borran el dolor, pero quiero que sepas que lo siento de verdad, y que estoy aquí para enmendarlo. Ella me observó, y por un instante, la dureza de su mirada se suavizó, aunque no desapareció. Sentir tu arrepentimiento no cambia lo que pasamos, dijo. Y debo admitir que durante mucho tiempo, la rabia y el miedo me impidieron abrir mi corazón siquiera a la posibilidad de que pudieras volver. Cada día sin ti fue un recordatorio de tu abandono. Y sin embargo, hizo una pausa, mirando a los trillizos que jugaban cerca de nosotros. Ahora los miro y veo que ellos necesitan algo que tú también puedes ofrecer: tu amor, tu presencia, pero con responsabilidad. Mi pecho se llenó de un peso de emoción indescriptible. La fuerza de Layla era impresionante, y al mismo tiempo, podía percibir un leve rayo de esperanza en sus palabras, algo que me hacía sentir que aún podía reparar lo que había roto. Layla, susurré, tomando aire profundo. Sé que he fallado de la peor manera posible, pero no quiero que este momento sea solo palabras. Quiero que sea el comienzo de mis acciones. Quiero aprender a ser el padre que ellos merecen y el hombre que tú mereces. No espero que me perdones de inmediato, ni que olvides, solo quiero la oportunidad de demostrar que puedo hacerlo mejor. Ella me miró, evaluando cada palabra, cada gesto, cada emoción que emanaba de mí. Su respiración se volvió más lenta, medida, y por un instante, pude ver cómo la dureza que había llevado durante meses comenzaba a ceder ante la sinceridad de mi arrepentimiento. No será fácil, dijo finalmente, con la voz suave, pero cargada de firmeza. Cada día será una prueba, y ellos sentirán cada emoción que transmitas. Pero si de verdad estás dispuesto a demostrarlo, entonces podremos avanzar, paso a paso. Uno de los trillizos, el más pequeño, se acercó a mí y colocó su cabecita en mi hombro, buscando consuelo y protección. Sentí un nudo en la garganta que amenazaba con derrumbarme, y una lágrima rodó por mi mejilla. Era un gesto inocente, puro, que me hacía comprender que, aunque había perdido tiempo, la vida me daba una oportunidad para reconstruirlo todo. Lo entiendo, dije, con voz quebrada, acariciando suavemente su cabecita. Y lo aprovecharé. Cada día, cada instante, será para ganarme su confianza, su amor, y la tuya. No más errores, Layla. Prometo que esta vez no habrá abandono. Ella respiró hondo, y por un momento, su mirada se suavizó por completo. Los trillizos jugaban cerca, y podía ver cómo sus pequeñas manos y risas llenaban el espacio de alegría.
Era un recordatorio tangible de lo que estaba en juego: la reconstrucción de nuestra familia, un proceso lento pero posible. Muy bien, dijo Layla finalmente. Empezaremos de nuevo, pero con reglas claras: respeto, constancia y sinceridad. Cada gesto que hagas, cada palabra que digas, será observado. Ellos perciben todo, y yo también. No basta con palabras bonitas, quiero ver acciones que respalden tus intenciones. Lo haré, respondí con firmeza, mientras sentía como mi corazón se llenaba de una mezcla de alivio, esperanza y determinación. Haré lo que sea necesario para ganarme su confianza y reconstruir nuestra familia. Ella asintió ligeramente, y por primera vez sentí que, aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, había comenzado un proceso real de reconciliación. Los trillizos continuaban jugando a nuestro alrededor, y cada pequeño gesto de ellos me recordaba que, aunque el pasado había sido doloroso, el presente nos ofrecía una oportunidad para reconstruir, sanar y aprender a amar de manera auténtica. Vamos a hacerlo bien, susurré, mientras los sostenía con cuidado y los miraba a los ojos. Cada día, cada momento, será para estar más cerca, para confiar más, y para amarnos más. Papá, ¿juegas conmigo?, preguntó el más grande, con esa mezcla de timidez y emoción que me arrancó una sonrisa inmediata. Asentí, conteniendo la emoción que me invadía. Era increíble cómo solo una palabra podía abrir una puerta que creí cerrada para siempre. Claro que sí, dije, tomando suavemente sus pequeñas manos. Vamos a jugar juntos. Los trillizos se rieron y comenzaron a moverse a mi alrededor, mientras yo los guiaba con cuidado. Era un baile delicado de confianza y alegría, donde cada risa, cada gesto, cada mirada, fortalecía un lazo que había estado roto durante demasiado tiempo. Sentí como mi corazón se llenaba de amor y arrepentimiento al mismo tiempo, y como cada momento con ellos me enseñaba lo que significaba ser un padre verdadero. Mira, Layla, susurré mientras uno de los niños se abrazaba a mí. Cada gesto, cada sonrisa, es un recordatorio de lo que quiero ser para ellos. No solo un padre, sino alguien en quien puedan confiar siempre. Ella me observaba, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y cautela. Podía ver que evaluaba cada movimiento, cada palabra, cada acción, y a la vez percibía un atisbo de esperanza en su mirada. Están empezando a confiar en ti, dijo suavemente. No creas que esto significa que todo está resuelto, pero es un buen comienzo. Ellos sienten tu sinceridad, y eso es lo más importante. Tomé aire profundo, sintiendo cómo la responsabilidad se mezclaba con la alegría. Los trillizos se movían a mi alrededor, sus risas llenando el espacio y aliviando parte del dolor que había cargado durante tanto tiempo. Cada juego, cada gesto, era un pequeño paso hacia la reconstrucción de nuestra familia. Vamos a construir algo bonito, dije, con voz temblorosa pero llena de determinación. Cada día, cada momento, será para que puedan confiar en mí y para que tú puedas confiar también. Uno de los niños se subió a mis piernas, mientras los otros dos se acomodaban a mi alrededor, formando un pequeño círculo de cercanía y ternura. Sentí un calor indescriptible en el corazón. La inocencia y la pureza de estos pequeños seres me enseñaban más sobre amor, paciencia y responsabilidad que cualquier experiencia anterior. Papá, susurró el más pequeño, apoyando su cabecita en mi pecho. Te quiero. Mi pecho se llenó de un nudo emocional tan intenso que apenas podía contener las lágrimas. Esa simple frase, pronunciada con sinceridad, rompió cualquier barrera de miedo o incertidumbre. Era la primera señal real de que había comenzado a ganar su confianza, y con ella, la esperanza de reconstruir algo que creí perdido para siempre. Yo también te quiero, pequeñito, respondí, abrazándolo con todo el amor que sentía. Siempre estaré aquí para ustedes. No más ausencias, no más errores. Esto es solo el comienzo. Layla se acercó lentamente, y por primera vez me permitió que los niños se movieran con total libertad alrededor de mí mientras ella observaba sin intervenir. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y cautela, y pude ver cómo su corazón comenzaba a abrirse ante la evidencia de que estaba comprometido a cambiar y a ser un padre presente. Es un buen comienzo, dijo finalmente.
Pero recuerda, cada día será así: paciencia, constancia y amor. Ellos sienten cada emoción, cada intención. No basta con palabras bonitas, quiero ver acciones que respalden tus promesas. Lo haré, respondí con voz firme, mientras acariciaba sus cabecitas. Cada momento, cada gesto, será para demostrarles que pueden confiar en mí y que su madre puede confiar también. Los trillizos comenzaron a reír y a jugar entre ellos y conmigo, formando un círculo de risas y abrazos que llenaba el aire de ternura y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vida me daba la oportunidad de reconstruir lo que había perdido, aunque sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos. Vamos, pequeñitos, susurré, mientras los sostenía y jugábamos. Cada día, cada instante, será para estar más cerca, para confiar más y para amarnos más. ¿Quién es esa?, susurró uno de los trillizos, con curiosidad y un poco de miedo. ¿La conocemos? No, no la conocemos, respondí con voz firme, aunque el miedo y la tensión me recorrían como un escalofrío. Pero es alguien que estuvo en mi vida, y que causó mucho dolor. Layla me miró con los ojos llenos de furia contenida y una tristeza que casi me rompía por dentro. Sus manos se tensaron sobre los trillizos, protegiéndolos como un escudo invisible, y pude sentir que su respiración se aceleraba. ¿Qué está haciendo aquí?, dijo, con un hilo de voz tembloroso. ¿Acaso pretende recordarme todo lo que perdí por ti? Intenté calmarla, colocando una mano suave sobre su brazo, pero ella me miró con tal intensidad que cualquier intento de acercamiento parecía inútil. Layla, susurré, intentando contener la emoción y el miedo. No va a pasar nada. Estoy contigo, y los trillizos también están seguros. No permitirá que nos lastime. Amal comenzó a acercarse con una sonrisa fría, consciente de que su presencia generaba tensión. Su mirada se cruzó con la mía, y en ese instante, sentí todo el peso de mis errores pasados. Era un enfrentamiento silencioso, una prueba de todo lo que había cambiado y de lo que aún debía demostrar. Veo que has reconstruido algo, dijo Amal, con un tono sarcástico. ¿Crees que ahora puedes recuperar lo que una vez perdiste? Mi corazón se aceleró, pero sabía que no podía dejar que su provocación afectara a Layla ni a los trillizos. Tomé aire profundamente, manteniendo la calma mientras observaba la reacción de mi familia. Layla, ellos no tienen que escuchar esto, dije suavemente, mientras los abrazaba más cerca. No les corresponde vivir nuestras viejas heridas. Estoy aquí, ahora, con ustedes. Eso es lo que importa. Ella respiró hondo, y por un momento, sus ojos se llenaron de lágrimas de indignación y protección, pero también de orgullo por ver que intentaba manejar la situación con madurez. No te acerques, dijo Layla con firmeza a Amal. Ellos son mi familia, y no permitiré que intervengas en nuestras vidas de nuevo. Amal soltó una risa sarcástica y giró hacia mí. Creí que eras diferente ahora, pero no importa. Layla siempre fue tu debilidad, ¿verdad? Y esos niños, ¿acaso crees que podrán reemplazar lo que una vez tuve contigo? Sentí como un calor de rabia y vergüenza me recorría, pero también un profundo amor y protección por Layla y nuestros hijos. Me incliné ligeramente hacia los trillizos, asegurándome de que no se sintieran amenazados, y luego miré a Amal con firmeza. Escúchame bien, dije, con voz firme y controlada. Todo eso pertenece al pasado. Estoy aquí con mi familia, y no permitiré que nadie la lastime. Layla y estos niños son lo más importante en mi vida ahora, y si quieres seguir aquí, tendrás que respetarlo. Amal me observó unos segundos, evaluando mi determinación, y luego soltó un suspiro irónico antes de retroceder ligeramente, comprendiendo que su intento de provocación había fallado. Layla respiró hondo y se relajó un poco, aunque sus ojos seguían brillando con una mezcla de tensión y orgullo. Se acercó y puso su mano sobre la mía, como un gesto silencioso de alianza y confianza. Lo hiciste bien, dijo suavemente. Ellos no nos van a separar. Nuestra familia es más fuerte que cualquier sombra del pasado. Los trillizos se acercaron a nosotros, ajenos a los matices de la tensión, y se abrazaron a nuestros lados, transmitiéndonos una inocencia y un amor que nos recordaba por qué luchábamos por reconstruir nuestra familia.
Papá, mamá, dijo uno de ellos con voz temblorosa pero confiada. Estamos juntos. Sentí un nudo de emoción en la garganta. Aquel instante no solo era un enfrentamiento con el pasado, sino también una reafirmación de que, aunque los errores habían dejado cicatrices profundas, la familia que ahora estaba frente a mí podía superar cualquier desafío, siempre y cuando yo mantuviera la determinación, el amor y la protección que tanto necesitaban. Sí, estamos juntos, susurré, abrazándolos con fuerza. Y nadie podrá separarnos jamás. Papá, dijo el más pequeño, con voz temblorosa pero emocionada. Jugamos a las escondidas, asentí con entusiasmo, aunque mi corazón latía a 1000 por hora por la emoción y la responsabilidad que sentía. Por supuesto. Pero esta vez, yo contaré primero. Dije, cubriéndome los ojos. Ustedes deben esconderse, y prometo encontrarlos a todos. Los niños se dispersaron rápidamente, riendo mientras buscaban sus escondites. Uno se escondió detrás de un pilar, otro bajo una mesa cercana, y el más pequeño se quedó cerca de Layla, observándome con una mezcla de curiosidad y expectativa. 1, 2, 3, comencé a contar, mientras podía sentir cómo mi respiración se mezclaba con la emoción del juego. 10. Voy a encontrarlos. Me puse a buscar cuidadosamente, acercándome al pilar donde uno de los niños estaba agazapado. Te encontré. Grité, levantándolo en mis brazos. No puedes esconderte tan fácil de tu papá. El niño soltó una carcajada contagiosa, y sentí un calor indescriptible recorrer mi pecho. La felicidad pura e inocente de estos pequeños era algo que no podía describir con palabras, era un sentimiento que llenaba cada rincón de mi ser. «Papá», exclamó otro de ellos, saliendo de su escondite. «Atrápame si puedes». Corrimos por el espacio, riendo y jugando, mientras Layla nos observaba con una mezcla de emoción y sorpresa. Podía ver cómo, poco a poco, nuestra relación se transformaba a través de pequeños gestos y momentos compartidos. La tensión del pasado todavía estaba allí, pero comenzaba a diluirse frente a la alegría y la conexión que estábamos creando juntos. En un momento, me agaché para estar a la altura del más pequeño, que se aferraba a mi pierna con risas y energía desbordante. «Mira, pequeñito», susurré, mientras acariciaba su cabecita. «No importa lo que pase, siempre voy a estar aquí. Siempre. Esto es solo el principio, y quiero que confíes en mí, cada día un poquito más». El niño me miró con sus ojos grandes y brillantes, y en ese instante, sentí que una parte de mí que había estado rota comenzaba a recomponerse. Su confianza era un regalo que debía cuidar con cada acción, con cada palabra, con cada gesto. Layla se acercó a mí, con una sonrisa apenas perceptible, y tomó de la mano al niño que estaba a su lado. «Veo que empiezas a entender lo que significa estar realmente presente», dijo suavemente. «Ellos sienten cada emoción que transmites. Este juego, esta cercanía, es más que diversión. Es amor, presencia, constancia». Asentí, con el corazón lleno de gratitud y determinación. «Lo sé, Layla», dije, con la voz cargada de emoción. Cada instante con ellos es un aprendizaje, un paso para ganarme su confianza y, también, la tuya. No volveré a fallarles. No volveré a abandonarlos. Los trillizos, ajenos a la complejidad de nuestros sentimientos, continuaban jugando, y cada carcajada, cada gesto de cercanía, reforzaba un vínculo que empezaba a ser sólido. Cada movimiento que hacían era un recordatorio de lo que estaba en juego: la posibilidad de reconstruir nuestra familia, de sanar heridas, de crear un futuro donde la alegría, el amor y la confianza fueran los pilares fundamentales. «Papá», susurró uno de ellos, apoyando su cabeza en mi hombro. «Te queremos». Mi pecho se llenó de lágrimas de emoción y alivio. Esa simple frase, pronunciada con la sinceridad de un niño, valía más que cualquier palabra de perdón. Era la confirmación de que estaba comenzando a ser aceptado en sus vidas, y que el camino hacia la reconciliación estaba comenzando a tomar forma. «Yo también los quiero», dije, abrazándolos con fuerza. «Y no se preocupen, nunca más me iré. Estoy aquí,
y siempre estaré para ustedes. Layla nos miró mientras jugábamos, con una mezcla de orgullo y esperanza. Su sonrisa, aunque discreta, me dio la certeza de que estábamos comenzando a construir algo real, algo que podía resistir cualquier desafío del pasado. El juego continuó, lleno de risas, abrazos y carreras, y cada instante era un recordatorio de que, aunque el camino sería largo y lleno de retos, la conexión con mis hijos estaba creciendo. La ternura y la alegría compartida nos envolvía, reforzando un vínculo que ni el tiempo ni los errores pasados podrían romper. Vamos, pequeñitos, susurré, sosteniéndolos a los tres. Cada día será así: amor, juegos, risas, y juntos, siempre juntos. Papá, ¿qué pasa?, preguntó uno de los trillizos, tomándome de la mano con preocupación. Está enojado contigo, no te preocupes, pequeño, susurré, tratando de calmar su miedo mientras sentía que mi propia respiración se aceleraba. Todo está bien. Solo es un adulto con problemas que resolver. No nos va a lastimar. Layla me miró, sus cejas fruncidas, su expresión reflejando la tensión que sentía. Podía ver que también estaba preocupada, pero mantenía a los niños cerca, protegidos, mientras evaluaba la situación. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó, con un hilo de voz tembloroso. Esto no es un lugar para conflictos, y menos con los niños presentes. Tomé aire profundamente y avancé un paso hacia Kareem, dispuesto a enfrentar la situación de manera directa. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, consciente de que cualquier error podría no solo arruinar la reconciliación con Layla, sino también asustar a los trillizos. Kareem, dije con voz firme, aunque cargada de emoción. No esperaba verte aquí, pero si tienes algo que decir, prefiero escucharlo ahora. Kareem me observó un instante, evaluando mi postura y la cercanía con Layla y los trillizos, y luego habló con voz dura. He escuchado rumores, y quiero saber si son ciertos, dijo. Que ahora estás de vuelta, tratando de reclamar lo que abandonaste. ¿Acaso piensas que puedes volver y todo estará bien? Sentí un nudo en la garganta. Sabía que este momento sería una prueba de mi compromiso y mi determinación, no solo frente a Kareem, sino también frente a Layla y los niños. Respiré profundamente antes de responder, tratando de mantener la calma. No vengo a reclamar nada que no sea mío por derecho, dije con firmeza. Estoy aquí para reconstruir mi familia, para ser un padre presente y un hombre que pueda ganarse la confianza de aquellos a quienes abandoné. No se trata de negocios ni de orgullo, se trata de amor, de responsabilidad y de segundas oportunidades. Kareem frunció el ceño, claramente no satisfecho con mi respuesta, y dio un paso hacia mí. Sentí la tensión aumentar mientras Layla colocaba suavemente a los trillizos detrás de mí, como si protegiera a nuestra familia de cualquier impacto. Debes entender que no todos creemos en segundas oportunidades, dijo Kareem. Muchos pensarán que tu regreso es solo un acto de conveniencia. ¿Cómo puedes probar que esto es diferente? Mi corazón latía con fuerza, pero miré a Layla y a los trillizos, viendo la inocencia y la esperanza en sus ojos. Sentí que no podía fallar. Lo demostraré con hechos, dije, con voz firme. Cada día, cada acción, cada palabra será para ganarme su confianza y su amor. No hay excusas, no hay promesas vacías. Solo hechos. Estoy aquí para ellos, y nadie ni nada me hará retroceder. Layla respiró hondo, y pude ver cómo su rostro se suavizaba ligeramente, aunque la tensión seguía presente. Los trillizos comenzaron a acercarse a mí, como si percibieran mi determinación y el compromiso real de mi presencia. Eso es lo que quería escuchar, dijo Kareem finalmente, con un dejo de respeto, aunque aún rígido. Si realmente estás dispuesto a asumir tu papel como padre y esposo, entonces veremos si puedes sostenerlo. Por ahora, cuidar de ellos y de tu familia será tu única prioridad. Asentí, con un peso enorme en los hombros, pero con una sensación de resolución firme. Podía enfrentar cualquier desafío externo mientras Layla y los trillizos estuvieran a mi lado. Sí, dije, mirando a Layla y a los niños. Solo eso importa. Ellos son mi prioridad. Siempre lo serán.
Los trillizos se abrazaron a mí, riendo y sintiendo la seguridad que emanaba de mi decisión, y por un momento, la tensión del evento quedó atrás, reemplazada por un vínculo de amor y protección que empezaba a consolidarse. Layla, susurré, mientras nos apoyábamos en la baranda y observábamos a los niños jugar. Gracias por confiar en mí, por permitirme estar aquí con ellos, con nuestra familia. No puedo expresar con palabras lo que significa para mí tener esta oportunidad. Ella me miró, sus ojos brillando con emoción contenida, y respiró hondo antes de responder. No ha sido fácil, sabes, dijo, con voz temblorosa. Todo lo que pasó, tu abandono, la incertidumbre, el miedo, aún pesa en mi corazón. Pero verte ahora, enfrentando los desafíos, protegiéndolos, demostrando que estás presente, me hace creer que tal vez, solo tal vez, podemos reconstruir algo real. Sentí un nudo en la garganta y un calor intenso recorrer mi pecho. Nunca había deseado tanto que alguien creyera en mí como en ese instante. Me acerqué un poco más, cuidando de no invadir su espacio, pero buscando la cercanía que nos necesitábamos después de tanto dolor y distancia. Layla, sé que he cometido errores imperdonables, y no espero que los olvides ni que todo sea perfecto de inmediato, dije, con la voz quebrada por la emoción. Pero quiero que sepas que cada acción mía desde hoy estará dedicada a ustedes, a ti y a los niños. Quiero aprender, crecer y demostrar que puedo ser el hombre y el padre que merecen. Ella bajó la mirada, con una lágrima deslizando suavemente por su mejilla, y luego me miró nuevamente, con esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad que siempre me había cautivado. Es un comienzo, dijo finalmente. Pero aún necesito sentir que tus palabras se traducen en hechos, en constancia. Ellos perciben cada emoción, cada intención. No solo me hablas a mí, hablas a los niños también. Asentí con determinación, tomando su mano con suavidad y entrelazando nuestros dedos. La sentí temblar ligeramente al contacto, y entendí que esa fragilidad contenía todo el peso de su miedo y su esperanza al mismo tiempo. Lo entiendo, Layla, susurré. No habrá más ausencias. No habrá más decisiones impulsivas que los lastimen. Cada gesto, cada palabra, cada acción, será para demostrar que estoy aquí para quedarme. Ella suspiró, apoyando su cabeza suavemente en mi hombro, y por primera vez sentí que un puente se construía entre nuestras heridas y nuestra esperanza. El sonido de las risas de los trillizos viajaba desde el salón hasta nosotros, recordándonos que ellos eran el lazo que nos unía, el motivo más poderoso para seguir adelante. Mira cómo juegan, dijo ella, levantando la mirada para observar a nuestros hijos. Cada risa, cada gesto, es un recordatorio de lo que podemos lograr si trabajamos juntos. Ellos merecen todo nuestro amor y nuestra presencia. Sí, dije, con voz firme y cálida. Cada día será para ellos, y también para nosotros. No quiero solo recuperar su confianza, quiero construir un amor que sea real, que nos sostenga en cualquier circunstancia. Ella sonrió levemente, y por un instante, todo el pasado doloroso pareció desvanecerse. Nos quedamos así, abrazados en silencio, dejando que la emoción y la esperanza llenaran el espacio entre nosotros. Era un momento de reconciliación, de entendimiento, de promesas silenciosas que solo el corazón podía sentir y comprender. Te he esperado, susurró Layla, con un hilo de voz cargado de emoción. Y ahora que estás aquí, quiero creer que podemos ser una familia completa de nuevo. Sentí como mi corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Esa simple frase contenía toda la fuerza de lo que ambos habíamos perdido y el deseo de lo que aún podíamos construir. Sí, Layla, dije, abrazándola más fuerte, sintiendo su calor y su respiración junto a la mía. Juntos. Nunca más dejaremos que nada nos separe. Uno de los niños, el mayor, se adelantó con una sonrisa tímida pero decidida y dijo con voz clara, «Papá, ven con nosotros». Y al ver mi expresión, agregó, «Queremos que todos sepan que eres nuestro papá». Mi pecho se llenó de un calor intenso. Nunca había sentido una mezcla de orgullo y emoción tan profunda. Miré a Layla, cuya expresión reflejaba sorpresa y una alegría contenida que iluminaba todo su rostro.
¿Estás seguro de esto?, susurró ella, tomándome del brazo con delicadeza. Los invitados te están viendo, y algunos podrían juzgar. Nuestros hijos correr por el jardín, sus risas aún resonando en mis oídos. Era un recordatorio de que, aunque habíamos perdido tiempo, nunca era tarde para reconstruir, para amar y para sanar. Sí, Laila, dije, abrazándola un poco más fuerte. Todo lo que vivimos nos ha traído hasta este momento. Y nunca más permitiremos que nada ni nadie nos separe. Esto es nuestro amor, nuestra familia, nuestro futuro. Ella me miró, y por fin sonrió con sinceridad, dejando que las lágrimas de alegría fluyeran libremente. Los trillizos se acercaron nuevamente, tomando nuestras manos y abrazándonos juntos, y en ese instante, sentí que todo el dolor del pasado había sido reemplazado por la fuerza de un amor inquebrantable, un amor que nos uniría para siempre. Papá, mamá, dijo el más pequeño, con voz temblorosa de emoción. Gracias por estar aquí. Por no irse nunca más. Siempre estaremos, respondí, con la voz cargada de emoción.